me vuelves a auxiliar porque ya no... ¿Listo? Sí. Listo. Ok, pues buenos días a todos, buenos días a todas. Estamos en el proceso ya cercano al cierre de la parte de sesiones de formación del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. Y pues nos da mucho gusto en nombre del Frente Popular Francisco Villa, del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos, tener con nosotros a César Añorbe, que tiene un trabajo pues de vida realmente en la cuestión del agua, ¿no? Y la defensa y la promoción de otras formas de conocer, ¿no? Y de desarrollar la vida humana en contacto con el agua que no implique la contaminación constante, ¿no? Y pues es un tema que ha salido de manera recurrente en el seminario, en especial con algunos compañeros como Raúl Correa, ¿no? Entonces, esta sesión en respuesta, digamos, a esa dinámica, a ese interés, se generó en el seminario, ¿no? Y pues te damos la bienvenida y te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación y pues todo tuyo el escenario, ¿no? Te comento nomás muy brevemente, tal vez te sirve algo del contexto. En el seminario, a veces muchos se conectan después para ver las sesiones cuando no tienen posibilidades, otros se van a ir integrando ahorita. Una parte, todos son gente del movimiento social, una parte son compañeras y compañeros Shuar de la Amazonia ecuatoriana, que justamente es un tema central del agua, ¿no? Y los restantes, la mayoría son del Frente Popular Francisco Villa, una organización pues ya nacional en la mayoría de los estados de la República, también con 14 grupos étnicos, ¿no? En su constitución, aunque su origen es fuertemente urbano de la Ciudad de México, ¿no? Y tenemos también un par de compañeros chilenos del movimiento del 19, de las resistencia y las comunas, ¿no? Entonces, pues son el público central. Está ahorita Alma también, que es de Juchiteca, de Juchitán, ¿no? Acá de Oaxaca. Es más o menos la gente que asiste al seminario regularmente y estamos pues ya en la fase del cierre, ¿no? Entonces, pues bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. No soy muy ducho en estas presentaciones en la pantalla, entonces incluso tengo una presentación, pero no estoy tan seguro de presentarla. Primero me voy a presentar. No hay problema. Digamos, sí. Yo me llamo César Añorbe, soy arquitecto de profesión y digamos que mi oficio como un hombre que se ha dedicado al trabajo para buscar opciones, buscar alternativas en torno al drenaje urbano principalmente, pues data de 1980, ¿no? Aunque digamos que el origen de esta propuesta nace a partir de mi vivencia cuando niño en las barrancas de Cuernavaca. Yo vivo en una ciudad que está atravesada por barrancas o quebradas, como le llaman en Ecuador o Colombia. Y digamos que yo nací entre dos barrancas. Una de las dos era una barranca ya conectada a los drenajes de la ciudad, y la barranca del poniente era una barranca virgen, una barranca limpia. Y de niño pues me quedó claro cuál era la diferencia entre las dos barrancas. Una de las dos nos servía como un jardín, como un lugar de exploraciones. Era la barranca de Ameyalco, donde hay manantiales.
Un verdadero paraíso, ¿sí? Podíamos jugar con los cangrejos, las tortugas, las ranas, los peces, pero ese paraíso fue destruido en muy poco tiempo. Entonces, en mi infancia me quedó claro que algo no estaba bien, algo no estábamos haciendo bien, y eh, era para mí evidente que lo que hacía la diferencia era los excusados conectados a la barranca. Entonces de ahí una inquietud infantil que me despierta un interés por más adelante estudiar cómo le hacían las antiguas civilizaciones para disponer de sus desechos, ¿no? Y pues me di cuenta de que todas las culturas, igual que con la comida, pues tenían para, formas culturales para comer y también para deshacerse de lo que se come. Y de ahí, a partir de los 80, digamos que saliendo de la universidad, me dediqué a recorrer el país promoviendo el uso de baños secos, ¿no? Sanitarios ecológicos. Y fui acompañado en esta tarea con mi maestro Jean Robert, un filósofo, un arquitecto que recién falleció, y que él me acercó muchos documentos, él me- me llenó de referencias históricas sobre la historia del drenaje, cuando aparece, cómo aparece, y el drenaje pues muestra que aparece mm, eh, cobrando vidas, ¿no? Como cuando en Inglaterra se, se conectan los drenajes al río Támesis y la gente muere aguas abajo, víctima de la contaminación del agua. Entonces, digamos yo, desde principios de los años 80, he hecho un trabajo referido al tema de cómo cambiar la percepción social del agua. Pues al principio de mi trabajo era como esa inquietud nacida una percepción de la barranca, y más adelante pues se fueron modificando, digamos, eh, mis referencias, ¿sí? Entonces, la, en una primera fase, mi habilidad para hacer dibujos, pues me permitió hacer historias, caricaturas, todo esto con el fin de, de hacer una crítica radical al drenaje y una crítica radical a la forma de percepción. Entonces, me dediqué a diseñar sanitarios, diseñé la taza separadora de orina, y bueno, recorrí el mundo con esta técnica. Y bueno, también incorporé tecnologías como filtros de aguas jabonosas, eh, captación de agua de lluvia, y como arquitecto, pues me desempeñé haciendo casas de adobe, pero siempre con una intención de lo que más, en lo que más he insistido en todo este tiempo es en cómo podemos cambiar la percepción social del agua. Eh, Creo que nuestra percepción ha colapsado. En este tema específico del saneamiento, con el tiempo me di cuenta de que era casi imposible que se adoptaran nuevas prácticas, ¿sí? Tenemos tan inserto la percepción de que el agua es una banda para transportar desechos que resulta muy, muy difícil. Ha habido mucha resistencia. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que impide que algo tan lógico se difunda? En los años 80 yo pensaba que en el 2000 ya todo iba a cambiar, que iba a ser muy, muy fácil que la gente entendiera que
no podemos seguir cagando el agua, ¿no? Pero no. Muchos de mis amigos ecologistas de hace 30, 40 años pueden tener muchos argumentos, pero no hacen un cambio radical, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es ese impedimento? Entonces, pues me di cuenta que era una percepción que impide, que hay un colapso de la percepción en este tema del saneamiento. Entonces, se me hizo más claro cuando a principios de los años 90, en el 92 para ser precisos, se introdujo la botella de agua, el agua envasada, y cómo en muy poco tiempo se asocia ahora a los jóvenes, asocian la sed a la necesidad de comprar una botella en la tienda, ¿sí? Eso es un cambio de la percepción que no existía antes de los años 90. Entonces, ¿cómo con los medios pueden hacer que colapse nuestra percepción y nos llevan a una práctica totalmente absurda, ¿sí? Para mí fue evidente, por ejemplo, cuando a principios de los años 90, con mis hijos que eran pequeños, yo caminaba en el pueblo para ir a supervisar alguna obra. Cuando ellos tenían sed, tocaban una puerta y pedían agua y la gente salía con una jarra, les daba agua. Y eso, después del 92, por lo menos aquí en Morelos, donde vivo, cambió. Cuando se introduce la botella, ahora ya ese gesto de pedir agua ya no existe, ¿sí? Entonces, en muy poco tiempo se cambia la percepción social. Es lo mismo que sucedió con el excusado. Asociar las ganas de cagar con un excusado de agua, ¿sí? Entonces, este tipo de temas es el que me interesa. ¿Cómo se le hace para salir de ese colapso de percepción cuando es totalmente absurdo cagar el agua, ¿no? Es totalmente absurdo que se promueva el beber agua. Nosotros por naturaleza, cuando tenemos sed, bebemos agua. Entonces, pero no solo eso. En estos grupos que supongo que como en el que estoy presentando ahora, se habla mucho del territorio, se habla mucho de recuperar territorios. Y creo que una cuestión fundamental en el tema del territorio es, digamos, nosotros somos animales, nosotros como los animales tendríamos que marcar nuestro territorio. Los animales orinan su territorio para marcarlo y otros defecan en él. Y el drenaje nos ha robado esa posibilidad de marcar nuestro territorio, de pertenecer a él, ¿sí? Caca es cuando yo ofrendo mi caca, yo digo, yo pertenezco a este lugar, ¿sí? Yo de aquí soy. Eso no puede existir si hay drenaje. Yo no soy de aquí. O sea, yo me voy por el caño y voy a quién sabe a dónde dar, ¿no? Entonces, esas cuestiones para mí son fundamentales. Más que la técnica, yo podría hablarles de escribir el baño seco y cómo se hace para que lo que sale de nuestras entrañas se convierta en algo, en un suelo fértil, cómo se puede producir hortalizas. Pero lo que me interesa en esta presentación es más bien cómo le hacemos para cambiar estas percepciones colapsadas. En el tema del excusado, ¿cómo le hacemos para decir, lo que sale de mi cuerpo no va al agua, ¿sí? Y lo que sale de mi cuerpo se va a convertir en flores, ¿sí? Y también en el tema del agua envasada, el agua embotellada. Es agua tóxica, ¿sí?
es agua que podría no tener microbios, y que tampoco es cierto porque hemos hecho pruebas y también tiene microbios, pero eso no es importante. Lo que es importante es que el agua envasada no tiene potencia energética. La potencia energética que tiene el agua de lluvia no la tiene el agua embotellada. Entonces estamos bebiendo agua tóxica que no hace que nuestras conexiones electromagnéticas se den bien en el cuerpo, ¿no? Entonces, incluso todo este circo de la pandemia también creo que obedece a, a la calidad del agua que estamos bebiendo. Por lo menos aquí en México tenemos 30 años, digamos la mayoría, bebiendo agua. Ahora ya es normal beber agua de garrafón. Ya la gente no bebe agua de la llave porque tiene miedo. Y cómo se inducen prácticas a través del miedo, ¿no? Pongo este ejemplo del agua embotellada porque aquí fue muy claro cómo sucedió ese cambio. A principios de los años 90 se prohibió en Morelos el cultivo de hortalizas porque hubo brotes de cólera. Y coincidió que en ese momento hubo financiamiento para investigaciones sobre el agua. Y las investigaciones sobre el agua obviamente dieron como positivo que había caca en el agua, tan evidente. Entonces, la respuesta gubernamental fue, si hay caca en el agua, vamos a prohibir que se cultiven hortalizas, ¿sí? En lugar de decir, vamos a ver una política más coherente en torno al agua de la ciudad. Y no quisiera extenderme demasiado en historias, pero digamos que en esta primera fase de mi presentación quisiera centrar la discusión y que ustedes me ayudaran con sus preguntas, sus comentarios, en este sentido para mí es muy, muy importante pues participar en esto para decir estas cosas, ¿no? Acerca de la percepción. Yo creo que lo que puede hacer el cambio es cuestionar la percepción social y hacer cambios radicales. No se imaginan las implicaciones que tiene cuando uno asume el que de mi cuerpo brota algo que puedo ofrecer, ¿sí? Digamos, es una ofrenda al suelo, es una ofrenda al agua, cómo cambia la percepción, cómo uno siente la pertenencia al lugar, ¿sí? Yo vivo en un pueblo que no tiene drenaje, es un pueblo, era un pueblo campesino que está perdiendo su campesinidad, era un pueblo muy territorial, pero ya estas nuevas generaciones se están desconectando del suelo. Y creo que para recuperar el territorio es importante mirar lo que cada uno hace en su lugar, ¿no? Entonces, si quieren, paro aquí un poco, si tienen algunos comentarios, preguntas, y podemos pasar a cuestiones técnicas si quieren, pero esta parte es la que me interesaba más compartir, ¿sí? Ok, pues gracias con esta primera parte y adelante con las intervenciones, las preguntas. No sé quién quiere iniciar, simplemente abre su micrófono. Buenos días, doctor. Buenos días, Marcelo. Adelante. Doctor, y gracias oportunidad por darme el arquitecto César. Un gusto de saludarte. Quien le habla es Marcelo Vega, de aquí, desde la Amazonía ecuatoriana.
Gracias. Mi pregunta, bueno, aprovecho esta oportunidad que usted nos está dando sobre lo que es del agua de ciclo vital, que es muy importante, que mayor parte de la sociedad consumimos aguas purificadas, supuestamente purificadas, y bien cierto, aquí estoy analizando sobre lo que nos da una aclaración de agua embotellada y agua normalmente natural. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué pongamos en las grandes ciudades o en las ciudades que vivimos, supuestamente a nosotros nos dan ese agua purificada, agua procesada? Se sabe de que es agua compuesto, agua que nos servimos en la ciudad. Pero y una comparación que la gente del campo, de lugares marginales, la gente, o sea, consume agua natural, que hago una comparación y un análisis. ¿Será que que aguas procesadas, aguas compuestas, que supuestamente nos dan aguas químicos, ¿no? Que bien cierto usted nos aclara, ¿no? ¿Y por qué, sabiendo eso, no, prácticamente no están, con ese análisis prácticamente a nosotros los que vivimos en la ciudad sería de que nos están como una intoxicación, aguas purificadas que supuestamente, pero bien es cierto como agua embotelladas que salen viene a ser como un tóxico, ¿no? Y no tiene una potencia energética como agua natural. ¿Y cuál sería el concepto fundamental para nosotros para poder evitar sobre de este agua, para no consumir? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería el método para poder consumir o evitar esa contaminación hacia la humanidad? ¿Sería que nos puede aclarar sobre de ese doctor, digamos el señor arquitecto? Sí, claro. Miren, hace poco estuve en Colombia y fui a hacer un trabajo también con este tema del agua para enseñarles a hacer captación de agua de lluvia en una comunidad donde pues las personas sobre todo las mujeres, tienen que caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros cargando el agua que van a traer al Morichal. Es un pequeño oasis donde se proveen de agua y llamó la atención que son cosas muy, muy interesantes porque cuando yo llegué a ese lugar en Colombia, fui al Morichal y incluso tomé un video donde el agua donde se proveen, llega el perro, toma agua de ahí, se veían los bichitos en el agua y la gente se lleva su agua, se la lleva a su casa y bebe de esa agua. Entonces, pero es agua viva, tiene microorganismos que ya son parte de las mismas personas, ¿sí? Y que han aprendido a lidiar con eso. Y no hay miedo a tomar agua con microbios, ¿no? ¿Sí? En este tema del agua es muy importante entender que nos hemos creído muchos cuentos, ¿sí? O sea, el cuento de los microbios, ¿sí? Los microbios no, en el agua, lo comprobé en Colombia, no afectan, no tienen, digamos, la gente no se enferma. Incluso en ese lugar no ha habido un solo caso de esta enfermedad nueva, ¿sí? Porque el chamán de ese lugar dice, aquí no tiene permiso ese bicho para entrar. El chamán de ese lugar, con un pequeño trozo de madera, sahuma,
y en la, digamos, en la conciencia colectiva, el bicho no tiene lugar en Agualibá, ¿sí? Entonces, la creencia colectiva se protege, la gente toma agua con bichos y no hay casos de enfermedad, ¿sí? La conciencia colectiva es muy importante. Si nosotros tenemos miedo a los microbios, pues nos van a afectar. Yo, aparte de ser arquitecto y trabajar con baños secos, captación de agua de lluvia, filtros, soy terapeuta, hago terapia floral y he aprendido que muchos casos donde hay parásitos o que alguien está padeciendo una enfermedad, digamos que se acusa al parásito de causarla, no es el parásito, sino es el estado emocional de las personas. Por ejemplo, cisticercosis. Cisticercosis, podemos 5 personas comer de la misma carne y una puede tener una afección por cisticercos, ¿sí? Porque esa persona está en modo víctima, ¿sí? Entonces, las afecciones que suelen darse a microbios, no es el microbio en sí, sino es un conflicto emocional que hace que el microbio se muestre, ¿sí? Por ejemplo, en una inflamación, cuando hay una inflamación, los microbios llegan a hacer su trabajo, ¿sí? Lo voy a poner voy a hacer una comparación para que sea más claro. Digamos, si hay un grupo de personas frente a una cabaña que se quema y esas personas corren con baldes de agua, cubetas, a apagar, y en eso llega la policía y mete a la cárcel a esas personas. Eso le pasa a los microbios. O sea, ellos no causaron la inflamación, ellos no causaron el incendio, pero están ahí tratando de trabajar la inflamación. Entonces, se toma el microbio y se acusa de que él fue el que prendió fuego. Entonces, ese cuento es con el que hemos vivido. Entonces, con ese cuento introducen la botella, porque esta es agua que no tiene bichos, ¿sí? Porque es un gran negocio. O sea, es escandalosa la fortuna que hacen las envasadoras de agua. Es escandaloso, o sea, es una locura, ¿sí? Entonces, son las modificaciones que se hacen en los comportamientos sociales porque alguien va a ganar mucho, ¿sí? Pues, si tenemos, depende de cada lugar, ¿no? El agua, pues, tiene su lugar, pero, por ejemplo, yo jamás compro agua. Del agua que llega del sistema de agua potable, lo que hago es reposar el agua, se puede reposar en cobre, se puede poner una papa o un pimiento morrón para absorber el cloro y beber de esa agua. Entonces, hay muchas cosas muy sencillas que se pueden hacer en torno a esto. Pero lo importante es no creerse, a nosotros nos manipulan con miedo, ¿no? Digamos, lo que se hizo en el 92 aquí es, se publicaron investigaciones sobre que decían algo que era tan evidente que hay caca en el agua y la respuesta fue, vamos a resolverlo con agua comprada, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros puede ver cuál es el agua que está en su lugar y ver cómo se provee de medios para que esa agua sea más sana para uno, ¿no? Pero principalmente es no dejarse llevar por los medios masivos que nos imponen prácticas que son totalmente absurdas, ¿no?
como cagar el agua y comprar agua envasada es una locura, ¿no? Gracias, señor arquitecto, por la aclaración. Muy Sí, agradecido con su contestación. Entonces, coincide y comparto con los mismos conceptos que nos ha aclarado, porque bien es cierto que lo que usted nos dice de que eso es un negocio que a la humanidad nos tienen así con un engaño total para su lucro, interés personal de las grandes, o sea, de las empresas. Entonces, es bien cierto, yo le pongo ejemplo, la mayor parte de la gente del campo consumimos agua no contaminada, pero agua natural. Y yo he visto una comparación de un niño del campo y un niño de la ciudad. No tiene la misma eficaz, mismo físico. Y nosotros hemos hecho un análisis y una comparación como un niño que supuestamente no, no está alimentado bien, pero tiene una resistencia físicamente, un niño sano, cuando llueve, sale, juega. Entonces un niño de la ciudad es muy aniñado, sale al aire una cosa, le coge algún, o sea, insecto, se enferma, y entonces prácticamente yo he hecho prácticamente esos niños que estamos supuestamente que nos alimentamos bien o que le damos buena nutrición, pero es falso porque salen más enfermos que un niño del campo. Entonces, una conclusión, lo que usted nos manifiesta es bien, es cierto, agua natural y agua que no está contaminado, y con ese temor que siempre a nosotros nos han tenido una manipulación, un negocio total. Y bueno, yo creo que ahí están algunos compañeros que están levantando la mano para dar algunas preguntas. Entonces, gracias por la aclaración, señor arquitecto. Muchas gracias, sí, compañeros. gracias. Pueden hacer alguna interrogación. Gracias. Sí, Gracias, pues le damos la palabra a Julio César. Adelante, Julio César. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Buenos días. Entré un poquitito, unos minutos tarde, pero mi pregunta y mi incertidumbre, ingeniero, ¿habrá una política pública ya en ustedes, en sus investigaciones? Yo pertenezco a un pueblo de la Ciudad de México, aquí en la alcaldía Tláhuac. También tenemos pozos de absorción, el cual pues los pobladores de aquí vamos directamente al pozo, llenamos, envasamos el agua y venimos y la tomamos, ¿no? A los comentarios que se han generado ahorita, yo quisiera saber si habría una política pública de demostrar la situación del agua envasada o la agua directamente. Yo hoy tengo 42 años, yo recuerdo que cuando tenía 10, 15 años todavía llegábamos a la llave y directamente jugábamos fútbol y abríamos la llave y pues tomábamos directamente, ¿no? A hoy pues tengo mis hijas, desafortunadamente pues ellas han crecido sin esa situación, sin abrir la llave y empinársela, ¿no? Como sí, nosotros. Digo, a hoy yo he crecido con ellas y las veo sanas, ¿no? En esa situación. A hoy también a mis 42 años, pues también estoy sano, ¿no? Bueno, considero en esa situación estar sano en lo que usted comenta, ¿no? También es un pueblo, ¿cómo se llama? Campesino. Las frutas y legumbres a hoy ya se riegan directamente del drenaje. O sea, en esas situaciones ponen las mangueras y agarran directamente del drenaje, ustedes con popó, ¿no? sí, Directamente, pero vas a los terrenos y salen unos brócolis, unas lechugotas, ¿no? O sí. sea, ¿cuál es la situación? No sé si ya haya una
observación por parte de ustedes, investigadores, aquí en la Ciudad de México, está SACMEX, por ejemplo, no sé si ya hay una situación donde decirle, pues ve y di una política pública a tal población que pues, el agua directamente no hace daño, o sea, no sé si habrá esa recomendación al sistema de aguas acá de la Ciudad de México, ¿no? Porque esos pozos de absorción llegan a un rebombeo donde la clorifican, ¿no? O sea, y de ahí pues la mandan a las tuberías. Yo acá también, de esa llave que le digo que nos empinábamos cuando acabamos de fútbol, hasta hoy están, todas esas tuberías hasta hoy están, ya tienen más de 50, 60 años esas tuberías que no se han cambiado, ¿no? Sí. Son las mismas que nosotros hemos tomado, son los mismos pozos, no sé cuál es la disyuntiva de ahí de poder, ¿cómo se llama? Clorificar la agua o embotellarla, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, digamos, no creo que haya políticas públicas que claramente nos puedan inducir a no beber agua envasada, ¿no? Más bien es al contrario, creo que todo induce a consumir agua envasada. Entonces yo confío más en la sensatez colectiva, que podamos nosotros hacer cambios radicales. Les voy a poner un ejemplo. Aquí digo, yo casi no hago uso de estos medios de promoción, ¿no? Pero nosotros todos los días tenemos solicitudes para hacer. Nosotros fabricamos tazas separadoras para baños secos y hacemos distintos modelos de baños secos. Y todos los días estamos recibiendo solicitudes. La gente está instalando sus baños secos en todo el país, ¿no? Y hay muchos grupos que ya están respondiendo a estas solicitudes. Esto casi no se ve, pero está sucediendo, ¿sí? Esto lo tenemos que hacer nosotros, o sea, si estamos conscientes de que se están regando hortalizas con aguas negras, si contagiamos hacer un uso más coherente del agua y tenemos baño seco, captamos agua de lluvia, digamos, fomentamos nuevas prácticas, esto se va a convertir en regla. Digamos que aquí en el pueblo donde vivo, fundé un barrio que se llama Ecotepec. Hubo oportunidad de un predio de más de 1 hectárea, la dueña lo quería vender, hicimos la propuesta de que quien comprara ahí solamente podía construir casa de adobe con baño seco, captación de agua de lluvia, filtros de agua jabonosa, hacer compostaje y no poner bardas, ¿sí? Poner cercos, digamos, para si tuvieran perros o algún otro animal, no molestaran a los vecinos. Entonces, digamos, esa propuesta de un predio de 1 hectárea, pues ya se brincó la cerca, ¿no? Porque ya hay más casas que están adoptando esas técnicas. Entonces, este es un movimiento silencioso de contagio donde digamos, esta visión o esta nueva percepción nos lleva a nuevas prácticas. Creo que es algo que podemos hacer los ciudadanos si amamos nuestro lugar, más que estar esperando que haya políticas públicas que nos impongan reglas, ¿no? Yo confío más en cómo las emanaciones genuinas se puedan convertir en una referencia para hacer reglas, pero que las reglas emanen que sean de una práctica real, ¿no? Por ejemplo, lo que les comento, en este lugar, si alguien quiere hacer
un excusado de agua, los vecinos pues lo acotan, digamos, dicen, oye, no, pues aquí quedamos que solo baños secos, quedamos que solo captación de agua de lluvia, entonces la colectividad va controlando de alguna manera y se va convirtiendo en regla. Pues, yo confío más en eso y creo que estas pláticas pueden servir para ilustrar que esto ya está sucediendo. O sea, que a lo que voy es que tratar de entusiasmarles que cuando uno hace un cambio, por ejemplo, cuando me vine a vivir a este pueblo, hice mi casa de adobe con baño seco, captación de agua de lluvia, filtro de aguas jabonosas, y solamente por eso, por ese hecho, yo atraje personas a escucharme y yo tuve trabajo en mi casa. Yo no tuve que salir, sino que la gente llegaba y eso es una bendición. Y además llegaban y si compraban ahí, yo tenía la posibilidad de hacer una casa cerca de la mía. Entonces se va conformando un barrio. Y esto es una bendición para uno y para el lugar. Pues sí se puede, ahí está sucediendo y es digamos, lo que yo quisiera transmitirles, que a partir de un hecho tan sencillo, de que una persona cambia, puede contagiar a otras y esas otras a otras. Por ahí le veo yo la posibilidad. No veo posibilidades en tratar de influir en las políticas públicas. Hace muchos años creía que era posible, hice propuestas, tengo un documento interesante sobre eso, como una nueva práctica social de información puede inducir a nuevas políticas. Pero eso si no se hace, no lo hace el colectivo, no va a suceder, ¿no? Yo creo que cada una de las cosas que hagamos nosotros puede influir en los demás. Y es una forma de contagio, que es lo que yo he hecho en estos más de 40 años que tengo dedicado a eso, ¿no? Es a través del contagio y el contagio directo. No he usado tanto estos medios, salvo como esta invitación, ¿no? Que accedo porque hay la posibilidad de entablar un diálogo y contagiar en este ánimo de que sí se pueden cambiar las cosas. Y pues muchas gracias, Inge. La realidad pues es la que estamos viviendo. Digo, a hoy son muchos factores que conllevan el no hacer este contagio, ¿no? Sí. Aquí en la zona donde yo vivo, pues usamos fosas sépticas sin saber cuál es la adecuada, ¿no? Cuál es la que menos daña. O sea, al final nosotros como vecinos, como pobladores, rascamos y pues hay Dios que bendiga, no sabemos cuál es la afectación que vamos a tener en un futuro, ¿no? A lo largo el gobierno ha implementado en varias alcaldías semirurales y rurales la cosecha de agua, ¿no? De hecho, se llama así Sí. el programita cosecha de agua, ¿no? Pues el cual, digo, pues tampoco se ha funcionado lo real, ¿no? Yo me tardé como medio año en poder ser partícipe de ese programa, aquí lo tengo, desgraciadamente, pues, no funciona, ¿no? Ya tengo 2 años con el sistema y en esos 2 años no se ha llenado el tinaco de 2,200 litros, ¿no? En esas temporadas, o sea, la verdad que no funciona, ¿no? Mi cuestionamiento de una política pública era de poder realizar o enfatizar al gobierno una propuesta. No sé si usted tenga
a la mano ese documento que nos puede proporcionar como para ver, bueno, yo estoy interesado en poder, ¿cómo se llama? En poder picar al gobierno, no sé, concientizando a la gente, o como usted dice, en mi comunidad, ¿no? Pero con bases y fundamentos, ¿no? En esa situación podemos ir aportando la situación, ¿no? Porque pues prácticamente la Ciudad de México hoy sufre de agua, ¿no? No sé cuánto vamos a estar soportando esta situación, pero pues la realidad que ya no hay agua, ¿no? Y si la poca que tenemos pues no la vamos a cuidar, pues pues está complicado el tema, ¿no? Y pues le agradezco mucho la intervención y pues muchas gracias, buen día. Gracias, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, a mí me gustaría intervenir porque se me hace súper importante el tema, ¿no? Ubicando en el seminario en general, pues yo quisiera marcar cómo pues, el asunto del agua es un tema nuclear, ¿no? De la situación actual del capitalismo, del neoliberalismo, porque ya tiene décadas que de hecho hubo documentos muy conocidos, ¿no? De cómo es parte de la estrategia geopolítica y militar de las grandes potencias, ¿no? El manejo del agua, justamente el embotellamiento del agua, ¿no? El control para la economía. Hay compañías como Veolia y Suez, las francesas y muchas estadounidenses, que tienen manejos del agua potable o de los drenajes, ¿no? El tratamiento de aguas, que Veolia, si recuerdo bien, gana 50,000 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, son parte ya nuclear del mecanismo de reproducción a nivel global del imperialismo, ¿no? Y como esto que comentas, César, de la percepción, pues tiene que ver, a nuestro juicio, ¿no? Con el aspecto de la dimensión económico-política, ¿no? Porque las formas de la economía producen también una relación con las formas de pensar y de sentir, ¿no? Y nos imponen en función de esos intereses, ¿no? Formas de vida y de pensar, porque yo también pues soy ya 64 años, ¿no? Prácticamente, y nacimos y alguna vez alguien comentó cuando yo era niño del asunto del futuro y el agua embotellada, y yo dije, ay, qué cosas tan absurdas piensa la gente, ¿no? Y hoy en cualquier lado se embotella el agua, pero es parte de toda esta producción social, ¿no? De la economía y del pensamiento, porque eh, cuando yo era pequeño, yo vivía en la Ciudad de México, ¿no? Pues servíamos el agua porque había desconfianza, ¿no? Pero no llegaba al nivel del agua embotellada. Y nosotros tuvimos que estudiar fuera en dos grandes ciudades, ¿no? Porque creo que también es bien importante la diferencia entre campo y ciudad, ¿no? Vivimos un año en Lyon, en Francia, y otro año en Toronto, en Canadá, y ahí toda la gente toma el agua de la llave, porque hay un sistema de manejo del agua y entonces le chupan al grifo, ¿no? Y todo mundo toma el agua de la llave. Y sin embargo, en gran parte de las ciudades de nuestros países, de nuestra América, ¿no? La gente tiene desconfianza, o a veces puede ser que sí hay filtraciones contaminantes importantes, ¿no? Pero se puede en todo caso hacer el hervir el agua. Nosotros practicamos, además de los filtros, el uso de un pequeño magneto, ¿no? Poniéndolo en negativo, impactado hacia el agua. Con eso el agua se energetiza, ¿no? Y tiene también una purificación de las bacterias nocivas, ¿no? Y ya se puede tomar, ¿no? Entonces hay herramientas para poder manejarlo, ¿no? Y bueno, justamente como nosotros también estamos en el ámbito de la sanación, creo que es parte, por un lado, de la producción económica, cómo se generan estos mecanismos y estas formas de pensamiento y estas prácticas, ¿no? Como el water closet o como el agua embotellada, pero también
la producción social de la idea de higiene, ¿no? O sea, cómo Pasteur, por un lado, permitió una serie de cuestiones importantes, ¿no?, para el desarrollo, pero por otro implicó formas de pensamiento erróneas, ¿no? Y un miedo a las bacterias, a los virus, ¿no? Cuando en realidad pues somos bacterias caminando, el 57% de nuestro cuerpo es bacterias, virus, hongos, ¿no? Somos más coevolución con esos seres que la propia carnalidad humana, ¿no? Y cómo cambiar toda esa lógica, porque es como un conjunto de prácticas y un conjunto de formas de sentir y de pensar que nos llevan a esa situación, ¿no? Y si lográramos cambiar estas dimensiones tan sencillas que comentas, ¿no? El agua embotellada, la práctica de cagar el agua, ¿no? Eh, la recopilación del agua de lluvia, con eso podríamos hacer quiebres muy importantes. Pero una pregunta que me surge mucho y que ha aparecido en el seminario de manera bastante repetida, es como este problema de la diferencia entre el campo y la ciudad, ¿no? Sobre todo, pues, unidades habitacionales, centros poblados, ¿no? El problema del olor, el problema de una serie de cuestiones, ¿no?, que aparecen de manera recurrente y que hacen que la gente, por los imaginarios sociales, evite eso, ¿no? Y como si tienes alguna campaña o publicidad o elemento que ayude a generar la conciencia social para evitar, ¿no?, estos procesos del agua embotellada y para trabajar los baños secos, que permitiera hacer como, además del contacto inmediato, que es muy poderoso, ¿no?, que pudiera extender estas prácticas que promueves, esta conciencia, ¿no?, en otra dirección. Sí, primero una referencia. Hay lugares en la Ciudad de México. Uno especialmente hicieron incluso un video de, se dice, en el video dice, está como Ecodepa, Ciudad de México. Y es el caso de una amiga, una arquitecta que trabajó conmigo. Cuando vuelve a la Ciudad de México, instala su baño seco en planta alta, ¿sí? Digamos, técnicamente es muy sencillo. O sea, no hay nada más complicado que lo que existe en la Ciudad de México. O sea, no puede haber nada tan complicado como lo que hay. O sea, los ríos de mierda debajo que están enterrados en la Ciudad de México, y todo el bombeo excesivo del agua para que eso funcione es lo más complicado que hay. Digo, la Ciudad de México ya demostró que se puede hacer suelo fértil, digamos, Xochimilco es un ejemplo, ¿no? Pues lo que nosotros producimos nosotros producimos 1 metro cúbico de suelo en 4 años, que es muy poco realmente. Nosotros podíamos, lo que produciríamos de suelo con un baño seco, se podía extender y se hace una capita de suelo, ¿sí? Pues es realmente poco, ¿no? No es, claro que sí tendrían que hacerse cambios en la infraestructura, habría muchísimas maneras de hacer los cambios, pero creo que es posible, porque solamente en volumen, si comparamos lo que producimos teniendo un baño seco en volumen, 1 metro cúbico cada 4 años. Esa misma persona con excusado de agua necesita cada año 40 metros cúbicos, ¿sí? O sea, de agua, y produce la misma cantidad. Entonces, en 4 años son 160,000 litros. O sea, no hay comparación en términos de volumen. ¿Sí? Entonces,
claro que una iniciativa de esas tendría que mover todo, ¿sí? Pero creo que se puede dar. En el tema de lo técnico, creo que se reinventaría la ciudad, ¿sí? Simplemente con esto. Se dejaría de bombear tanta agua, ¿no? El suelo de la Ciudad de México estaría más estable porque se está bombeando demasiado. Entonces, cambiaría radicalmente, ¿sí? Y solamente, o sea, no, nosotros tendríamos que confiar en que con un cambio así, un cambio personal, puede haber cambios colectivos. Eso como idea. Creo que en los últimos años, hablando del olor y de hace más de 10 años, yo tuve que vivir en un pequeño departamento de 4x4 y tenía que instalar ahí mi baño seco, y la dueña no me daba permiso de clavar un clavo siquiera. Entonces, fue ahí donde, en esa circunstancia, yo diseñé un modelo de sanitario muy eficiente que utilizara los microorganismos a mi favor. Un sanitario con microorganismos, con polvo de carbón, que hiciera la transformación mucho más rápido. Y a partir de ahí cambié el modelo que yo hacía anteriormente con separación de orina en el asiento, lo hiciera sin separación de orina en el asiento. Digamos, esa circunstancia me llevó a hacer un cambio en la técnica, y para bien, porque ahora ese modelo que diseñé se puede instalar en baños públicos, porque ya no se separa el orín en el asiento, que es resultado muy complicado cuando la gente no tenía conocimiento de la técnica, podían tapar el separador. Entonces, esas pequeñas cosas son como, dan esperanza de que haciendo los cambios uno puede modificar hábitos. Y creo que sería muy, muy sencillo. Hay otro caso en Oaxaca, en una escuela para mujeres. Está en el tercer piso, en el centro de Oaxaca, una escuela donde tienen baños secos y es un manejo excelente, ¿sí? El propio humus que se está generando, para no subir y bajar, lo reusan. Entonces se está resolviendo de manera muy sencilla algo que podría parecer muy complicado, ¿sí? Pero eso es en la práctica como uno aprende a resolverlo, más que si uno no usa un baño seco, no se le puede ocurrir cómo hacer la transformación. Pero ya está ocurriendo. En Oaxaca también, en el centro, hay un hotel ya con baños secos, ¿sí? Se está dando ya, ¿sí? Y creo que es muy importante dejar volar la imaginación, creer que sí se puede para que ocurran los cambios, porque ya se están dando, ¿no? Disculpe, no me quiero quedar con la duda. ¿Cuál es la estructura de un baño seco? ¿Cómo se hace un baño seco? Eh, Hay muchas formas, ¿no? No sé si voy a tratar de poner la presentación, porque ahí tengo fotos. Voy a ver si lo puedo hacer. Es que sí se ve ahí, No. ¿no? Es que ya no sé cómo le hice. Lo hice hace rato, ya no sé cómo le hice. Es porque ahí tengo
A ver. En donde dice presentar. Abre tu micrófono, profe. A ver, sí, donde dice, ahí está un cuadrito con la flecha. Ahí mero. Ahí mero. Ahí le pico. Y luego una ventana. Una ventana. Ah, ya. Y luego Seleccionarlo y compartir. Ajá. Seleccionar la ventana que quiere compartir y ponerle compartir. 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 Ahí está. Ahí se ve. Ahí está. Sí, ahí está. La edad popomoderna. Ah, sí. A ver. Estas son caricaturas que yo hacía, digamos, a principios de los años 80. Sí. Esa es una idea de drenaje y agua. Lo nuestro no puede seguir así. Me voy a ir un poco rápido para llegar a las fotos. Esto es lo que, digamos, una persona que usa excusado contamina el agua que podría beber en más de 40 años, ¿no? Es demasiado lo que tiramos al caño. Hay que irse al archivo, a la imagen que quiere pasar y pulsarla para que la veamos. Sí. Bueno, antes que nada, por ejemplo, en esta foto es lo que No, he ahorita hecho. no se ve la foto, se ve lo de la edad popomoderna. Ah, entonces, a ver. Hay que ir al archivo y pulsarle la foto que quiere. Eso. Ah, bien. Ahí está. A ver. Ahí está la foto con la llave y el... Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Sí. Bueno, estos son... Sí, se ve ahí. Sí, estos son distintos modelos, ¿no? De baños secos dentro de una casa. Este es, digamos, un asiento de albañilería con el asiento separador. Este otro es una placa para hacer en cuclillas. Este es otro modelo. Estos son los talleres que imparto, donde muestro los distintos modelos. Esta es la diferencia de una taza separadora que tiene separación en el asiento y una taza que no tiene separación en el asiento, que popó, pipí, papel. Y este es el sanitario que les decía que con microorganismos se vuelve mucho más eficiente porque hay una gran actividad biológica. Pero el baño seco es algo, pues hay muchas formas de, ¿sí? Desde hacer cajones con madera, ¿sí? La taza separadora, una taza infantil. Acá hay otro. Este es el más sencillo de todos. Es una cubeta de 60 litros, una charola desviadora. Aquí se recibe la orina, por ejemplo. Esta es una cubeta que sirve de asiento al mismo tiempo, con una tapa de madera. Aquí se sienta uno. La orina y el excremento caen en la cubeta. En el fondo tiene una capa de paja que hace la función de filtro. La orina se filtra y sale por un tubo al suelo y aquí ya empieza a ocurrir el proceso de transformación. Este modelo es el que no tiene separación en el asiento, a diferencia de este otro que sí tiene separación. ¿Sí? Aquí hay otros modelos. Esta es una mesita para hacer en cuclillas que tiene una cubeta de 15 o 20 litros. Este es un cacajón.
Es un mueble de madera con un asiento, una cubeta, una compuertita para hacer el vaciado, ¿sí? Pues digamos que hay muchos modelos de baños secos, ¿sí? Este es un modelo de un baño que pusimos en un mercado para uso público que es hace unos 4, 5 años más o menos y todavía está funcionando en un mercado, ¿sí? Entonces, son casetitas que sirven como, a la vez que son sanitarios públicos, sirven como exposición, ¿no? Ahí sirven como mamparas que en cada una vienen casos de usuarios de baños secos que dan su testimonio, ¿sí? Y este es una intervención que hicimos en una escuelita en el Estado de Morelos, una escuela pública con un proyecto muy bonito de introducir los baños secos para los pequeños de primero y segundo año. La idea era que esta generación de primero y segundo año pasaran a tercero y cuarto también con baños secos hasta que ya toda la escuela tuviera baños secos. Pero después de la instalación de los baños secos y que se vio que estaban funcionando bien, llegó la pandemia y pues se cerró la escuela, ¿no? Pero digamos, aquí pueden ver que hay muchos modelos de baños secos que pueden ser, digamos que hay para todos los gustos y posibilidades, ¿no? Pero hay estos, por ejemplo, que pueden ser, es un mueble que se instala, que no hay que hacer excavaciones, simplemente se coloca por ahí en un rincón de la casa, ¿sí? Pues bien. César, me gustaría, no sé si se animen, pero es que tenemos aquí, digamos, esta diferencia de perfiles y situaciones y me gustaría que algunos compañeros hablaran porque nosotros fuimos en diciembre a la Amazonia, donde están los compañeras y compañeros Shuar, y a mí me aterrorizó ver ahí en Maycuans, en la plena selva amazónica, por esta idea de la percepción, el prestigio, la higienización, ¿no? Que en plena Amazonía pusieron unos baños y esos baños desaguan hacia uno de los afluentes ahí, ¿no? Del Amazonas, en lugar de hacer ahí baños secos. Entonces a mí me choqueó, ¿no? Y aprovecho ahorita como para comentar esto, pero tenemos también acá un compañero del frente que está en la zona urbana de la Ciudad de México, que es Raúl Correa, y que saca constantemente el tema del agua. Me gustaría como que él comentara, y bueno, está con nosotros en el seminario con bastante regularidad Daniel, que conoces, ¿no? Y me gustaría también porque justamente él nos platica mucho del problema que él ha tenido con la percepción de la gente para poder extender el uso de los baños secos. Entonces me gustaría mucho que Raúl comentara o preguntara y también Daniel, ¿no? Entonces no sé si se animan Raúl y Daniel a comentar algo. Adelante, Raúl. Gracias, profesor. Buenos días. Gracias, arquitecto, por esta experiencia en cuanto a la innovación para el aprovechamiento de las heces fecales y la racionalización del agua. Desde mi punto de vista, son temas que de alguna manera, en un mundo globalizador, en un mundo moderno, mi percepción es que los que vivimos en la ciudad, todo lo queremos fácil, sin pensar
en el deterioro o en el abuso del consumo o en el despilfarro o en el mal uso en este sentido del agua. Para nosotros es más práctico jalarle ahí a la caja del excusado y evacuar, ¿no? Sí se necesita toda una preparación de conciencia para adoptar usos y costumbres diferentes. Realmente, creo que las personas que habitan más en provincia, en el campo, tienen más conciencia de esos usos y costumbres que nos permiten racionalizar, incluso hasta respetar los ciclos del agua. Para nosotros aquí en la Ciudad de México el tema del agua es profundo. Hoy en día, desde hace 3 semanas, le han estado dedicando en las noticias el tema en el que nos estamos quedando sin agua. Aquí en la Ciudad de México nosotros podemos hablar de las ecotecnias o del tema de la sustentabilidad, pero pareciera ser que como el agua es una mercancía, pues los gobiernos no destinan recursos para utilizar toda esa sustentabilidad que existe para poder racionalizar el uso del agua. Yo estoy de acuerdo, digo, desarrollando una costumbre diferente al WC seco. Pero aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, una caja para evacuar la orina, es lamentable que utilicemos una caja con 8 litros de agua, mínimo con 6, ¿no? Cuando hoy en día existen los mecanismos de aire y con un solo litro de agua se evacúa el producto de ahí del WC. Yo a eso me refiero, a que los gobiernos hablan la cosecha de agua, pues sí, pero como usted dice, tal vez vivimos con algunos tabúes. En la Ciudad de México tenemos periodos de lluvias ácidas y lo vemos nosotros cómo se originan en los charcos. La captación de agua de lluvia, digamos, para nosotros el agua es inodora, incolora y sin sabor, y si vemos que el agua tiene un poco de color o de sabor, pues ya creemos que es de mala calidad. Creo yo que son 2 espacios diferentes. La cultura que se hace en provincia, en estados, en municipios indígenas o campesinos, la cultura, digamos, en las ciudades más desarrolladas, ¿no? El ritmo de vida es más rápido, el consumo de agua es excesivo, y yo sí creo que si nosotros no aplicamos todo aquello que nos permita hacer un buen uso del agua, la utilizamos para lavar carros, eso no debería de ser. La utilizamos para generar climas artificiales en los edificios inteligentes, eso no debería de ser. Utilizamos exceso de agua para evacuar un inodoro, eso tampoco debería de ser. Pues el agua, creo yo, es únicamente para uso de consumo humano, para alimentar nuestro cuerpo. Y creo yo que mientras no desarrollemos, hay que salir a las calles a exigir
atención, los recursos necesarios para generar primeramente una cultura del agua, para generar una producción de agua, para mejorar lo que ellos llaman la cosecha de lluvias, para mejorar lo que ellos, los gobiernos nos dicen, el aprovechamiento del agua. Aquí es muy lamentable, la Ciudad de México tiene 17 embalses y es muy, muy lamentable. Hay la zona de Xochimilco, que es muy famosa, que incluso es patrimonio cultural de la humanidad, y es muy lamentable que las descargas sanitarias domiciliarias van directamente a los canales. Entendemos que los canales mayormente son aguas tratadas y se vierten a estos canales para que el subsuelo, pues de alguna manera, haga su función en cuanto a hacer la filtración para, digamos, eliminar posibles metales o bacterias que nos hagan daño. Pero es increíble que hoy la autoridad ha permitido que prolifere la descarga sanitaria a estos canales. Digo, la popó del ser humano puede ser fértil, puede ser una especie de composta, de abono, pero no al agua, sino directamente a la tierra, ¿no? Eso nos debe de quedar muy claro. En Mixqui, las descargas igual, o sea, nosotros estamos siendo depredadores de nuestro propio destino, porque estamos contaminando un recurso que no es renovable, un recurso en el que hay zonas donde estamos cada año llueve menos, incluso hasta por el cambio climático. El daño que le hemos hecho a la tierra, al aire, creo que ha generado que el cambio climático haya zonas que se privilegien con el agua, pero asimismo ha cambiado fenómenos donde en la Ciudad de México nos llueve menos. Yo sí creo que a futuro esto de los baños secos o algo que vaya a salir más adelante, creo que por necesidad va a cambiar la cultura y la conciencia de muchos ciudadanos. Es cuanto lo que yo quiero decir. Gracias, sí. Así es. No sé si quieres comentar algo o le damos la palabra a Daniel. Que hable Daniel, sí. Buenas, ¿qué tal? Hola, César. Gracias. Gracias Hola, por Daniel. estar. Hay dos cositas que me gustaría compartir aquí y que eh, supongo que a mucha conciencia César no lo ha mencionado, pero son conceptos que a mí me dejaron muy marcado. Uno de ellos es la cacafobia, ¿no? Que es parte de pues esta educación que tenemos atravesada, que tiene que ver con el capitalismo y la desconexión con el cuerpo y con los elementos, y que pues para mí se refleja mucho, con todo respeto, en esta incapacidad de decir la palabra caca, heces, excrescencia. No se puede hablar de sudor, de pipí, sin generar ahí alguna incomodidad, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Escucho varios de las intervenciones de los compañeros, y lo que me parece es que siempre se busca que sea de fuera la solución, que el gobierno venga y nos diga cómo, y un poco por repetir lo que he escuchado de César en esta ponencia y otras veces que he estado con él, es que en sí es un cambio interno, porque realmente después de dejar de cagar en el agua, te cambia la vida, te cambia la percepción de tu cuerpo, del agua misma y del territorio, como él bien dice.
creo que las mujeres que han tenido oportunidad de transicionar entre el uso de la toalla sanitaria, como se le llama, a la copa menstrual, pueden entender mejor esta sensación que reconecta con el cuerpo, reconecta pues con lo que llamamos excrescencias, ¿no? Y es eso por un lado, ¿no? Que creo que si queremos realmente enfrentar esta situación, pues bastante apocalíptica, eh, tenemos que voltear a ver esos miedos que no son nuestros, sino que nos han inculcado. Y la otra cosa es, yo anteriormente cuando llegué con César me interesaban lo que en su momento conocía como las tecnologías apropiadas a las personas usuarias y al territorio y a los medios locales. Actualmente yo ya estoy empezando a cambiar mi modo de pensar y de hablar y considero que son más bien tecnologías del colapso, porque querámoslo o no, vamos a tener que, o sea, eventualmente, por poner un ejemplo de la Ciudad de México, se va a empezar a cagar en cubetas. Eso es un hecho, porque por el momento todavía hay, pues no sé, que el agua de la lavada, que aguas por ahí que ya de un segundo uso para poder jalarle al baño, esos ya no va a ser viable. Entonces vamos a empezar a cagar en botes o en hoyos en la tierra. Y si nos aprendemos a darle un buen tratamiento a esta caca, a esta excrescencia, a este abono, pues se van a generar focos de infección mucho peores de los que ya existen. Entonces, pues más que esperar a que se vuelvan políticas públicas, a que un ente de autoridad superior pueda, pueda venir a convencernos con alguna técnica mayor, pues hacernos responsables, eh, porque pues es tanto material como metafóricamente, ¿no? Si cada quien se hace cargo de su propia mierda, creo que el mundo sería un espacio un poco mejor. Entonces, eh, para mí es realmente la complicación no es mecánica o material o de técnica, es realmente más bien una barrera ideológica, o como dijo Pedro, ¿no? Muchas veces tiene que ver con esta cuestión de superación social, ¿no? Tener un baño de agua implica estar en un estrato más alto, porque pues así nos lo han vendido desde la era victoriana y pues es una cosa bastante fea, pero pero pues eso, creo que es una cuestión más bien mucho más personal, mucho más individual de convencimiento que una cosa amplia. Yo me he topado mucho con un ejemplo en China, trataron de hacer todo un complejo de edificios con baños secos y resultó ser un gran desastre, porque todos los baños caían a una, digamos, fosa común en los sótanos de los edificios y, y se generaba un gran foco de infección, los olores subían, las casas se volvieron inhabitables, pero creo que ese es justamente uno de los ejemplos. Bueno, yo siempre que me presentan este caso, y no ha sido nada más una vez, es eso, es que no nos estamos ocupando individualmente. O sea, colectivamente podemos hacer espacios de composta masivos, podemos hacer trabajos colectivos de saneamiento, pero en lo que es ahora sí que la cagada individual, pues es una de las cosas más íntimas que podemos hacer. Entonces también es una cuestión de responsabilidad íntima. Este, Esas son como las dos cosas que yo quisiera compartir, que le aprendí a César, y pues agradezco mucho. Gracias. Adelante, César. Pues sí, como pues lo que dice Daniel es lo que les había insistido ya, en que
confiemos en que un cambio personal puede sumarse a la conciencia colectiva, ¿no? Creo que es importante que la conciencia colectiva cambie, pero eso solo se puede dar si la conciencia individual toma esa decisión. Creo que es un tema personal, es un asunto muy íntimo que puede conseguir cambios muy afortunados, ¿no? Y lo que decía Daniel en cuanto a que no nos hacemos responsables, incluso en el tema de nuestra CACO, es lo mismo con las emociones, ¿no? Son cosas muy íntimas que tenemos que asumir con respeto y respeto a nosotros mismos, ¿no? Y a la colectividad. Nos debemos mucho respeto y creo que esto haría un cambio radical, tanto individual, familiar, como colectivamente, ¿no? Creo que, por ejemplo, aquí está Rusibani, que es experto en baños secos, ¿no? O sea, tengo mi hijo, mi hija pequeña, mis nietos, todos son ya usuarios de baños secos y les ha cambiado la percepción. Ya es una nueva generación que está segura de que por ahí es la cosa, ¿no? Entonces, creo que es importante que transmitamos esa idea de que podemos hacer los cambios. Esta es una familia que ofrenda nosotros somos una familia que ofrenda lo que sale de sus cuerpos al suelo y nos ha llenado de bendiciones. Entonces, se puede hacer, ¿no? Es fácil, no es nada, técnicamente no es complicado, es muy sencillo, solamente hay que querer hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y pues es bueno para nosotros y para el colectivo, y creo que de eso se trata este tipo de reuniones, ¿no? Cómo podemos actuar que sea bueno para la colectividad, ¿sí? Pues muchas gracias por su atención, y si hay otro comentario, otra duda, incluso si hay interés, yo imparto talleres para hacer estos cambios, ¿sí? Aquí en Cuernavaca, y se pueden hacer también visitas, ¿no? Para que conozcan lo que hacemos por acá, ¿sí? Que lo vean en vivo, ¿sí? Listo, ya. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención. Ya. Si no hubiera, pues cerraríamos. Una cuestión nomás para tratar de precisar y aprovechar tu saber y tu presencia. O sea, nos queda clarísimo la importancia del cambio ideológico, cultural, el manejo del baño seco en vez del desperdicio del agua, el tratar de hacernos de mecanismos y experiencias en la vida cotidiana de no utilizar el agua embotellada, sino purificarla, filtrarla de otras maneras y transportarla también de otras maneras, salvo cuando no quede de otra, ¿no? De plano. El manejo del agua de lluvia, de poder recogerla, ¿no? ¿Hay alguna otra cuestión que tú manejas de el agua que consideres importante, central para esta transformación en el vínculo con el agua? Sí, digamos que en los últimos años me he enfocado mucho al agua que bebemos, ¿no? Es muy importante que tener una claridad de que sí podemos hacer cambios y muy sencillos para
que el agua que estamos bebiendo cambie su estructura, ¿sí? Estoy haciendo ionizadores, lo que decías de poner imanes, estoy haciendo dispositivos también para revitalizar el agua, regaderas que hacen un vórtice y que cambian la estructura molecular del agua, ¿sí? El agua puede bañarnos de iones que son benéficos, también para limpiarnos de toda la ionización que ocurre con los aparatos electrónicos, todo esto. Creo que una de las cosas que está mermando mucho la salud es que el agua ya no tiene conductividad electromagnética, ¿sí? El agua envasada no tiene conductividad, entonces las señales del hipotálamo a cualquier parte del cuerpo ya están, digamos, interrumpidas. Entonces, es importante que el agua recobre su conductividad electromagnética y hay muchas formas sencillas de recobrarla, ¿no? Entonces, todo lo que yo comparto en mis talleres son cosas muy sencillas que todo mundo puede replicar en su casa, ¿sí? Entonces, está esa posibilidad, incluso si quisieran darse una vuelta a Cuernavaca para ver lo que estamos haciendo, para conocer el barrio de Ecotepec, que ahí va poco a poco, pero va creciendo, ¿no? Entonces, todo esto para decirles que sí se puede, ¿no? Que es posible hacer los cambios. Bien, pues muchas gracias. Agradecemos infinitamente esta exposición, tu tiempo y este ejemplo de pensar global y actuar local, ¿no? Y esta cuestión de que los cambios familiares, personales, ¿no?, de las pequeñas comunidades, pues son fundamentales para este mundo, más allá del capitalismo, la explotación, la depredación del ambiente, ¿no? Creo que es un aporte muy relevante para el seminario, ¿no? Muchas gracias y gracias a todas, a todos por su participación. El lunes nos veríamos para discutir más internamente lo aprendido hoy, lo discutido hoy, y también para ver la estrategia de apoyo a la situación en Ecuador, ¿no? Presentar el documento y pulirlo y poder hacer la campaña de apoyo a Ecuador. Pues muchas gracias, César Añorbe, por la participación, ¿no? Y nos vemos el lunes a los demás, ¿no? Gracias, y el doctor. contacto con César pues está abierto, ¿no? Yo tengo el contacto, si alguien requiere información de cualquier cosa, contacto. Gracias, pues, doctor. Nos vemos el lunes. A mí sí me gustaría, profesor, tener contacto ahí con el arquitecto. Si me permite, César, subiría al grupo tu contacto y ya que hicieran, Claro. ¿sí? Ok, entonces lo subimos ahorita mismo. Sí, claro, sí.